Muy buenos, che. Muy buenas, che. Muy buenas, che. Muy buenas, che. Avísenme si viene un león por ahí. Vimos una cantidad impresionante de animales y quiero compartir las imágenes del Parque Ado en Sudáfrica con todos ustedes. Bienvenidos a este grandioso video. Nuestro viaje por Sudáfrica comenzó en Port Elizabeth, una ciudad situada en la bahía de Algoa, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. De allí nos dirigimos al Ado Park, que nació con el fin de proporcionar un santuario para los 11 elefantes que quedaban en la zona. A día de hoy, alberga más de 450 elefantes y un gran número de otros mamíferos. Es increíble ver las numerosas manadas de elefantes que podíamos ver a nuestro paso por caminos muy bien delimitados, que permiten tenerlos muy cerca en ocasiones, pero no invadir su espacio cuando los animales no lo desean. Esta zona de Sudáfrica tiene la ventaja de ser un territorio libre de malaria y que ofrece los 5 grandes y junto a la que probablemente sea la mayor población de elefantes del planeta por kilómetro cuadrado. En el santuario también se encuentran mamíferos y aves que podemos encontrarnos recorriendo este parque que nos brinda un auténtico safari en toda regla. A continuación, me gustaría compartirles el que creo fue el momento clave de este safari, cuando una familia de leones aparece de la nada y cruza por entre medio de los automóviles desde los cuales estábamos observándolos atentamente. Nice. Please, softer. Please. Look at this, man. This is amazing. Eh? Oh, one is coming. One is going back. Where is the other one going? Here's the other one. Here's the cups. The cups are. Antílopes, jabalíes africanos, cebras y muchos animales más conviven en este santuario de Ado para elefantes. Le cedo la palabra a nuestro guía en Port Elizabeth para que nos cuente un poco más acerca de nuestra experiencia. Right, my name is Dionel Bosch. I live in South Africa, Port Elizabeth, the Eastern Cape. I'm a guide between Durban, the Wild Coast, Port Elizabeth, the Garden Route and Cape Town. So I've just been out today with a wonderful group from all over the world, and we went to Addo for the day. Our journey started this morning out of Port Elizabeth, which is about a half an hour to 40-minute drive to get to the National Park of Addo, which is your third biggest and third oldest park in South Africa. Absolutely beautiful next to the coastline of Port Elizabeth. And we've seen so much today, from lions to elephants, to buffaloes, to zebras, to a few antelopes, some birds. So it's been an incredible day for this entire group.
Nuevamente en Port Elizabeth, además de tener un importante puerto, la ciudad es famosa por sus numerosas playas. Nos disponemos a disfrutar de otra actividad que cautiva a muchos visitantes: el paseo en Segway por el Valle de la Vida, situado en plena cinta costera. Hello guys, we're in Port Elizabeth as part of the post-show for Meetings Africa, and we're actually at Wild Adventures, African Cabs Travel and Tours. So we're about to go on the Segway tour and catch you guys later. Desde Port Elizabeth, vamos a hacer un poco de Segway, ¿me acompañan? Luego de divertirnos yendo y viniendo por el parque temático, tanto por sus pasarelas como por diversos espacios verdes, debemos tomar un avión para visitar Johannesburgo. La primera parada será la casa de Nelson Mandela, en el barrio de Soweto, uno de los tantos barrios para no blancos denominados townships, que se crearon en la época del apartheid. Luego visitamos el Museo del Apartheid para conocer la historia y realidad del país austral. Es muy interesante desde su ingreso. A cada visitante le entregan un ticket que dice entrada para blancos y entrada para no blancos. Con esta distinción, desde antes de ingresar nos permiten adivinar de qué trata este museo. Me tocó, como era de imaginar, la entrada para no blancos, lo cual supone ver la historia de Sudáfrica desde la perspectiva de quienes sufrieron este despiadado régimen que duró desde el año 53 hasta el 92. Escuchar a los líderes del apartheid mientras explicaban las razones de su desprecio suena a discurso incomprensible para nuestra visión de la vida. Ver a la gente cómo aplaudía esos dichos suena a delirios ya vividos. También visitamos el Constitution Hill,
o Cerro Constitucional. Allí nos sumergimos en la transición democrática. Este museo nos permite revivir esa parte de la historia. Fue construido con los ladrillos de la antigua prisión de Johannesburgo, en donde estuvieron encerrados Gandhi y Mandela, entre otros. Su objetivo es reconstruir el presente sin olvidar los horrores del pasado. Nuevamente nos toca viajar en avión para trasladarnos a Ciudad del Cabo. Aquí he podido tomar maravillosas vistas desde el restaurante giratorio del Hotel Ritz. A solo un paso de Ciudad del Cabo se encuentran campos de viñedos que ofrecen una muy amplia variedad de bodegas de reputación internacional. Para terminar este recorrido por alguno de los destinos que tuve oportunidad de recorrer por Sudáfrica, les comparto una nueva casa museo que se abrirá este año con motivo de celebrar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salió por la puerta de esta prisión como un hombre libre después de más de 27 años de prisión. No fue de la de Robben Island como muchos creen. En la entrada se erigió una estatua del héroe sudafricano, representándolo con un puño en alto como signo de exaltación. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.